de la vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 18:37. No, por razón de tiempo acostumbro animar a los hermanos a memorizar un versículo que tiene que ver con la escuela dominical, pero por razón de tiempo, hermanos, vamos a omitir este tiempo de memorización y solamente vamos a buscar Juan 18:37. Por favor, hermanos, Juan 18:37. Juan 18:37. Juan 18:37. Voy a ir un poquito rápido, hermanos, entonces para que también trates de buscar rápido los versículos que te voy a dar. Vamos a buscar Juan 18:37. ¿Ya lo tienes, hermano? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Quiero enseñarte en la escuela dominical el tema de estamos en el verdadero. Pilato, después de lo que el Señor Jesucristo le dice, hablando acerca de la verdad, y el Señor Jesucristo revelándose como la verdad, Pilato le pregunta al Señor Jesús: bueno, léale pues, hermano, trae su Biblia. Cuando yo te pregunto, se supone que tienes que responder. ¿Amén? ¿O nada más estás aquí como los pajaritos? También participa. ¿Amén, hermano? Entonces, Pilato le dice: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay quienes sinceramente se hacen esta pregunta, al igual que Pilato, pero hay otros que hacen esta pregunta a los hijos de Dios, nada más para desanimar, para desalentar o para debilitar su fe. En Juan 19:34, busca ahí, voy a ir un poquito rápido, entonces búscale rápido, hermano. Juan 19:34. Dice la palabra de Dios: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Mira, hermano, este mundo ataca las convicciones, ataca la fe del cristiano, la fe que el cristiano tiene en cuanto a Dios. Este mundo, en todas sus variaciones y sus formas, hermano, este mundo trata de desanimar y de desalentar al cristiano en razón de lo que cree de Dios y sobre Dios. Nosotros que somos pastores o consejeros, tú te sorprenderías de la cantidad de jóvenes, de la cantidad de adultos que dudan de Dios, que dudan de su palabra, que dudan de su persona, que dudan de su obra y llamándose cristianos. Y sinceramente batallan con esa pregunta en su mente: pastor, de verdad, la Biblia será la palabra de Dios. Pastor, de verdad, estamos en la religión verdadera. Pastor, de verdad nosotros estamos creyendo lo que es verdad. ¿Y qué tal, pastor, si hay alguien más que tiene la verdad y nosotros estamos creyendo una mentira? ¿Y qué tal? Y jóvenes y adultos agobiados por esta pregunta, al igual que Pilato le preguntó al Señor Jesucristo: ¿qué es la verdad? Y este mundo trata de sembrar dudas en el corazón y en la mente que con el tiempo pudieran mostrar un fruto y hacer que el Hijo de Dios se aparte de los caminos de Dios y más aún se amargue del Señor. Pone en duda lo que sabe de Dios y lo que no solamente sabe de Dios, pero también hace dudar al cristiano de lo que Dios dice en su palabra. Pone en duda los principios, pone en duda las enseñanzas, pone en duda los mandamientos del Señor, pone en duda las normas divinas, pone en duda su ley, pone en duda su palabra, diciendo como al principio, ¿verdad, Satanás? ¿Con que Dios os ha dicho? Todo lo que Dios te ha dicho es una mentira.
Todo lo que Dios te ha dicho es una farsa. Esas afirmaciones no son ciertas, no vas a morir. En pocas palabras, Él te está mintiendo. Y ese es el trabajo del diablo, y ese es el trabajo de este mundo: hacer dudar al cristiano de lo que cree, hacer dudar al cristiano de sus convicciones, hacer dudar al cristiano de lo que está viviendo para el Señor. El mundo te dice: es mentira lo que piensas, es mentira, así no son las cosas, es mentira, no va a pasar nada de lo que te han dicho, y en fin, te hacen dudar de la verdad y de la veracidad de lo que la palabra de Dios dice. ¿Es cierto lo que crees? ¿Será verdad lo que estás escuchando? ¿Y qué si estamos equivocados? Y hay algunos cristianos que batallan y luchan sinceramente con esta pregunta en sus mentes: ¿de verdad estaremos en el verdadero? ¿De verdad estaremos en la verdadera iglesia? ¿De verdad estaremos creyendo lo que es correcto? ¿Será verdad todo lo que me enseñan? ¿Será verdad todo lo que me están predicando y enseñando? ¿Y qué tal si estamos equivocados? ¿Y qué tal si no es verdad? ¿Y qué tal si Cristo nunca viene? ¿Y qué tal si lo del rapto no existe? ¿Y qué tal si Dios no es Dios? ¿Y qué tal si la Biblia es como cualquier otro libro? ¿Y qué tal si todo es una invención de hombre? Y todas estas batallas son reales en alguna de las mentes de los cristianos. Y el mundo, como te digo, ataca en todas sus formas. Trata de debilitar la fe que el cristiano tiene en su Señor. Y por esa razón, al tener dudas en su mente, al tener dudas en su corazón, pues su fe no crece. Sus dudas se van haciendo más constantes y más fuertes, ¿verdad? Y su testimonio no es visible por la desconfianza. Su amor a la palabra de Dios, su devoción, no le interesa por la misma incredulidad que él siente. Piensa que no vale la pena seguir creyendo algo de lo que él está dudando. Todo por las dudas y por esa batalla de: ¿será cierto lo que yo estoy creyendo? Pero vamos a hacer a un lado de lo que el mundo dice. Y vamos a enfocar, y lo que el diablo dice, y vamos a enfocarnos en qué Dios dice, en razón de lo que creemos. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios que estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Busquen Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12. ¿Ya lo tienes, hermano? Dice así la palabra de Dios: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí tienes Biblia, hermano? ¿Y si la usas o la traes a pasear, hermano? Léala, hermano. Otra vez, la última parte dice: y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Y qué dice, hermano? En la cual estáis. Ahora, el deseo de Dios, hermano, según Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3, es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios se revela a través del Señor Jesucristo para mostrarnos la verdad. Hay una condenación por no creer la verdad. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Otra vez en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es, ¿qué, hermano? La verdadera, gracia de Dios en la cual estáis. Ahora vamos a ver que estamos, dice Pedro ahí, estamos en la verdadera gracia de Dios. Ahora vamos a ver en esta gracia, ¿qué es lo que tenemos? En esta gracia verdadera en la cual estamos, dice Pedro, ¿qué es lo que tenemos? A lo mejor tú sinceramente dudas. Mira, hermano, no importa. Lamentablemente en la iglesia hay cristianos sí firmes, hay cristianos fuertes, pero también hay cristianos débiles, y también hay cristianos que dudan, y también hay cristianos que lamentablemente a veces nada más llegan por llegar, ¿verdad?
cristianos, hijos de Dios, ¿no? Pero estamos en el verdadero. Y vamos a ver si a ti te ha agobiado, si a ti te ha llegado esta duda de, ¿estaremos en lo correcto? ¿De verdad lo que se nos predica será verdad? ¿Lo que se nos enseña será verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Pedro, estamos en la verdadera gracia, en la verdadera gracia de Dios, en la cual nosotros estamos. Ahora, en esta gracia, ¿qué es lo que tenemos? Número 1, tenemos la palabra verdadera, hermano. Número 1, tenemos la palabra verdadera. Mira, hermano, eso es lo que principalmente ataca el mundo, ataca el diablo, nuestra confianza en la palabra de Dios. Y de ahí, de la desconfianza, de la incredulidad de la palabra de Dios, se derivan todos nuestros problemas. Se deriva nuestra mundanalidad, se deriva nuestra carnalidad, se deriva nuestra infidelidad, se deriva nuestra tibieza, se deriva nuestra infidelidad en el matrimonio, se deriva nuestra rebeldía como hijos. Todos los problemas se derivan de las dudas que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Porque si tú dudas de que este bendito libro sea la verdad, pues entonces, ¿en qué fincas tu vida, hermano? Este es nuestro principio de norma, este es nuestro principio de fe, este es nuestro principio de práctica. Por este bendito libro somos lo que somos, porque es nuestra guía. Y Satanás trata de hacerte dudar de que ese libro no es la verdad, de que ese libro está lleno de errores, de que ese libro es una mentira, de que ese libro solamente contiene fábulas, de que ese libro solamente son historias humanas, de que ese libro no tiene poder. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Como al principio Satanás le decía a Adán y Eva, ¿con que Dios te ha dicho? No, no te vas a morir. Dios te está diciendo mentiras, Dios te está engañando. Y así es como el mundo ataca la fe del cristiano también. El mundo ataca lo que Dios dice en su palabra. Te hace dudar de la existencia de Dios, te hace dudar de sus promesas, te hace dudar de su poder, te hace dudar de su persona, te hace dudar de su perdón. Pero la palabra de Dios, fíjate lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿qué, hermano? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Eso es lo que te dice el mundo, hermano. Él te dice, mira, no que Dios te ama. ¿Por qué tienes esos problemas? No que Dios, tu vecino te dice, no, ¿cómo dices que Dios te ama y no tienes trabajo? ¿Cómo dices que Dios te ama y tienes estas necesidades? Y te hace dudar de las promesas que están en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es verdad. Mira, hermano, el peligro más grande del cristiano es dudar de lo que la palabra de Dios dice. Y de ahí, como te decía hace un momento, de ahí se derivan todos nuestros problemas. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero, hermano, ¿quién va a querer meditar en este libro si no lo cree como verdad? ¿Quién va a querer practicar lo que este bendito libro dice si cree que no es verdad? ¿Quién va a querer alinear su vida a este bendito libro si cree que no es verdad? La palabra de Dios, ve lo que dice. La palabra de Dios es verdad. En Juan 17:17, un versículo muy conocido, dice la palabra de Dios, santifícalos en tu palabra es verdad. Oye, hermano, la misma palabra de Dios dice que este bendito libro es, ¿qué, hermano? Es verdad. Y hacemos bien en creerlo, y hacemos bien en vivirlo, y hacemos bien en abrazarlo, y hacemos bien en defenderlo, porque la palabra de Dios dice, tu palabra es. Mira, hermano, nadie se puede burlar de este libro sin sufrir las consecuencias. Nadie se puede mofar de lo que Dios dice sin tener una consecuencia en su vida, porque este libro es verdad. Y mira, cuando venimos a la iglesia, hermano, no te predicamos del Capulina, amén. No, ni conoces el Capulina, esos eran de mis años, ¿no? No te predicamos de una novela, no te predicamos de un cuento, no, hermano, te damos principios de la palabra de Dios.
Pero lamentablemente cristianos a veces, mismos cristianos, no creen en la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Santiago 1:18 dice la palabra de Dios, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y otra vez la palabra de Dios por sí misma dice, la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos de aquí tienen problemas? Pues si respiras tienes problemas. ¿Sí o no, hermano? A menos que estés muerto, pues ya no tienes. Pero mientras respires, seguro tienes problemas. Todos, hermano. Oye, hermano, ¿sabes que tus problemas se pudieran solucionar creyendo lo que dice la palabra de Dios? Pero el problema es, mira, hermano, te predicamos acerca del matrimonio. Te predicamos acerca de la educación de los hijos. Te predicamos acerca de tus relaciones en el trabajo. Te predicamos acerca de un montón de temas. Y lamentablemente el cristiano no lo pone en práctica. ¿Por qué, hermano? Porque no cree que sea verdad. Y lamentablemente tenemos a cristianos con vidas arruinadas, con vidas pobres en testimonio, que no tienen ni una luz a este mundo, hermano. Porque no creen que la palabra de Dios es verdad. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. ¿Ya estás ahí, hermano? No, hermano, pues, no te digo. Estamos hablando de que la palabra de Dios es verdad. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Romanos 6:1. No, hermano. Por eso estamos como estamos, hermano. ¿A qué traes tu Biblia, hermano? Ahora sí ya me enojé, hermano. Venía bien, ¿eh? De veras, venía con toda la intención de ser amoroso, benigno con ustedes, pero no, hermanos, de veras. ¿Eres o no eres? Cristiano, digo. ¿Traes Biblia o no traes Biblia? Úsala, hermano. Mira, no la usas toda la semana. Llega el domingo y... ¡Ma! ¿No viste mi Biblia? Oye, es para que la leas diario. Tú deberías de saber dónde está tu Biblia. Bueno, ya por lo menos no la leíste toda la semana, pero la traes a la iglesia a orearse. ¿Y en la iglesia? No la abres. No, hermano. Ay, ya se me anda desarmando aquí esto, hermano. Bueno, vamos a seguirle porque si me paro en la regañada se me va a acabar el tiempo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, búscalo, hermano. Mira, todo lo que yo diga, no me lo creas. Cree lo que dice este bendito libro. Por eso búscalo, hermano. Búscalo. Decía un hermano una vez, estaba en una escuela dominical y él estaba dando la escuela dominical. Y mientras él estaba dando la escuela dominical, yo era un jovencito en esos tiempos, ¿eh? Luego por andar de chimboso se me acaba el tiempo, ¿verdad? Y estaba yo en la clase, ahí en mi iglesia. Y este hermano estaba dando la escuela dominical y había unos jóvenes que estaban dormidos. Y el hermano de la escuela dominical dice, mira joven, si te vas a dormir, mejor no vengas a la iglesia, quédate en tu casa. Y yo atrás viendo como un buen observador, ¿no? Y oyente, yo dije, no hombre, estás viendo que el chamaco es chillón y tú lo pellizcas. Va a decir, no, pues el hermano dijo que mejor me quedara en mi casa. No, hermano, yo te prefiero aquí dormido que en tu casa viendo Chabelo. Yo te prefiero aquí dormido que en tu casa haciendo cosas que no convienen. Algo se te va a pegar. Porque este bendito libro, dice la palabra, Dios tiene poder. Este bendito libro no regresa vacío. Algo va a hacerte.
Si tu chamaco, ama, me voy a dormir. No importa, vente, te duermes, pero te duermes en la iglesia. Unos de ustedes los dejaron en su casa viendo Chabelo. No, hermanos, de veras, qué bárbaros. Bueno, vamos a seguirle porque se me acaba el tiempo. Tenemos la palabra verdadera, hermano. A ver, levanta tu Biblia. Voy a ver si traes Biblia. No es cierto, hermano. Peor te va a ir. Tenemos la palabra que verdadera, hermano. Y hay muchos versículos que hablan de la veracidad de la palabra de Dios. En Efesios 1:13 dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. En Colosenses 1:4 dice la palabra de Dios: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y podemos leer varios versículos que nos hablan acerca de que la palabra de Dios es verdad. Mira, hermano, tú sabes que la palabra de Dios es verdad, tiene poder en tu vida. Una vez, híjole, es que se me vienen a la mente estos tiempos, hermano. Una vez iba a predicar en una iglesia y acostumbro llegar temprano, hermano. Ahorita se me hizo tarde. La alimentadora se tardó mucho, hermano, ¿no? Y acostumbro llegar temprano. Y esa vez llegué muy temprano y había unos hermanos como ustedes, ¿no? Ahí ya sentaditos. Y me acerqué y me senté con uno. Y estaba este hermano, creo que iba de otra iglesia. Y estaba este hermano sentado ahí. Y dice: ¿qué tal, varón? ¿Cómo estás? Yo le dije: bien, hermano, gracias a Dios, bien. Dice: ¿listo para escuchar la palabra de Dios? Él no sabía que yo iba a predicar, me supongo, ¿no? Y le dije: sí, estoy listo para... Mira, varón, este libro tiene poder, varón. Este libro es poderoso, varón. No, hombre, y hasta me animó. Yo dije: no, pues predícale tú, ¿verdad? Hasta yo estaba a punto de decir: no, pues súbete y cada ratito me dice: este libro, varón, tiene poder. Este libro, varón, es milagroso. Y hermano, de veras. Y a veces nosotros, como cristianos, bautistas, independientes, fundamentales, rajatabla, no creemos que este bendito libro tenga poder. Pero este libro, mira, hermano, dice Pedro: estamos en la verdadera gracia de Dios. Y en esa gracia de Dios tenemos la palabra verdadera. Pero también, en segundo lugar, hermano, ya se me está acabando el tiempo, creemos en el Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay, hermano? Amén, hermano. Ya me pusiste de buenas, hermano. Hay un solo Dios verdadero. Amén, hermano. Y dice la palabra de Dios que ese Dios en el que tú y yo creemos es verdadero, hermano. Dice en Hechos capítulo 17, 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Te acuerdas? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Estas personas en Atenas tenían un montón de dioses, y aparte de todos esos dioses que tenían, por si faltaba alguno que no conocían, tenían ese huequito ahí. Como los que ahora creen, ¿no? Tienen a la muerte, porque no es santa, ¿verdad? Tienen a la muerte, tienen al santo de quién sabe qué, tienen a la virgen ¿y para qué tantos? Pues si me falla uno, el otro me echa la mano. Y si me fallan esos dos, el otro... Mira, hermano, tú y yo no tenemos que hacer eso. Tenemos al Dios verdadero. Amén. Y Pablo llegó ahí. Y mira, hermano, el hombre siempre ha tratado de crear una imagen propia de Dios. Una imagen que le convenga. Una imagen que pueda ayudar en su pecado, en su desenvolvimiento carnal. Pero nosotros creemos en el Dios verdadero. Dice la palabra de Dios ahí en Primera Tesalonicenses 1:9. Primera Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos
a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mira, hermano, tú y yo hemos puesto nuestra fe en el Dios verdadero. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, hermano. Mira, nosotros tenemos la palabra verdadera, pero también creemos en el Dios verdadero. Pero no solamente eso, hermano, también vamos a ver que creemos en el Cristo verdadero. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, Primera de Juan 5:20, al que es verdadero. ¿Y qué dice, hermano? Y estamos en el ¿qué, hermano? En el verdadero, en el Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, hermano, de la misma manera que el mundo ataca la palabra de Dios, ataca a Dios mismos, así también ataca la existencia de nuestro Señor Jesucristo. El mundo dice, bueno, sí, el Señor Jesucristo fue un gran hombre, sí, el Señor Jesucristo fue un mártir, sí, hasta el Señor Jesucristo fue un revolucionario, sí, el Señor Jesucristo fue un profeta, sí, el Señor, y le dan muchos títulos a Cristo, pero no aceptan que Él es Dios. Y nosotros creemos que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es verdadero. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Dice también en el 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, hablando del Señor Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre? En Juan capítulo 14, versículo 6, un pasaje muy conocido. Jesucristo, dice la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Mira, hermano, no solamente tenemos la palabra verdadera, no solamente creemos en el Dios verdadero, también creemos en el Cristo verdadero. Pero también dice la palabra de Dios, hermano, hablando del Espíritu Santo, que tenemos al Espíritu verdadero. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Hay quien dice que el Espíritu Santo es algo sensacional, que si tú sientes algo especial, entonces tú tienes el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice otras cosas en relación al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. En Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Y la palabra de Dios nos habla que creemos en el Espíritu verdadero. Estamos en el Espíritu de verdad. No solamente tenemos la palabra de Dios, la palabra verdadera, no solamente tenemos al Dios verdadero, no solamente tenemos al Cristo verdadero, no solamente tenemos al Espíritu verdadero, pero fíjate también, gracias a Dios, estamos en la iglesia verdadera. Es cierto, hermano, que debería de ser una iglesia perfecta, pero lamentable no lo es por una sencilla razón. No. Humildemente, hermano. Por una sencilla razón. Por usted, hermano. Así que salgas, hermano. Sí, por mí. ¿Por qué no es una iglesia perfecta? Por mí. Porque yo soy imperfecto, hermano. Mira, hermano, seamos sinceros. Tú ves a tu iglesia y tú te enojas con tu iglesia, te enojas con cómo se administra, te enojas cómo se dirige y quieres buscar una iglesia perfecta. No te hagas tonto. No te hagas tonto. Sé lo que tienes que ser en tu iglesia, hermano.
Porque si la iglesia no es perfecta es por una sencilla razón. Por mí. Por mí. Amén. O sea, Dios quiere. Ahora, mira hermano, y aunque somos imperfectos, la voluntad de Dios es que sigamos madurando. Que sigamos creciendo. Cuando hay un problema en la iglesia, ¿no? Mira, en nuestra iglesia no somos muchos, pero somos machos, hermano, ¿no? Pero de repente hay fricciones, aún siendo pocos hay fricciones. Y una vez puede llegar un hermano y decir, ¿sabe qué, pastor? Yo me voy de la iglesia. Mira, el irse de la iglesia es lo más fácil. Si tienes un problema con algún hermano, irse de la iglesia es lo más fácil. Pero Dios no te pide irte de la iglesia. Lo que Dios te pide es que arregla las cosas. Arregla las cosas. Eso es lo más fácil. Por eso, mira hermano, tenemos la palabra verdadera, tenemos al Dios verdadero, tenemos al Cristo verdadero, tenemos al Espíritu verdadero, pero también tenemos la iglesia verdadera. Ahí dice la palabra de Dios en Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora mira hermano, se me acaba el tiempo. Tenemos la palabra, tenemos al Dios, tenemos al Cristo, tenemos al Espíritu, tenemos la iglesia. Qué bonito. Amén, hermano. Qué bonito. Pero también se demanda algo de nosotros. Si tenemos la palabra verdadera, si tenemos al Dios verdadero, si tenemos al Cristo verdadero, si tenemos el Espíritu verdadero, si tenemos la iglesia verdadera, es necesario que nosotros también seamos verdaderos. Yo te pregunto, hermano, ¿tú eres un verdadero hijo de Dios? ¿Tu testimonio es verdadero? ¿Tu andar es verdadero? ¿Tu salvación es verdadera? ¿Tu profesión es verdadera? La palabra de Dios también nos habla sobre un hijo verdadero. Y es que dentro de la iglesia, hermano, existen quienes profesan ser y no son. Dentro de la iglesia hay quien no es, hermano. Dice en Santiago 2.1, ve Santiago 2.1. He aquí, Santiago 2.1, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno? Santiago 2.1. A lo mejor estoy perdido, por eso no lo encuentro. No. Sí dice así, ¿no? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? ¿No? Sí, eso no es. No, Santiago, ni porque traigo lentes, hermano. 2.14. ¿Ahora sí? Amén. Qué bueno que traes Biblia. ¿Ya ves que sirve, hermano? Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ve lo que dice en Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. ¿Qué dice, hermano? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué, hermano? Es mentiroso. ¿Qué dice en Primera Corintios 5:11? Primera Corintios 5:11. Primera Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él ni aún comáis. Mira, la palabra de Dios nos dice que dentro de la iglesia hay quien dice que es y no es.
Dice en Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Juan también, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Dice la palabra de Dios, también os escribí, que no te juntes con ninguno que, llamándose hermano, sea un fornicario, sea un borracho, sea un ladrón, ¿verdad? Ahora, dice la palabra de Dios que en la iglesia también hay quien se dice que es y no es. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, con esos. Una de las evidencias, bueno, vamos a ver aquí rapidito, ya voy a acabar, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice que hay evidencias. En Efesios 4:21, y leo 3 versículos y termino, hermano. Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermano? Despójate del viejo hombre. Y luego dice en el 23, renuévate en el espíritu de tu mente. Y luego dice en el 24, vístete del nuevo hombre. Luego en Juan también 18:37, Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice la palabra de Dios. En Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra de Dios nos dice que hay evidencias de aquel que es un cristiano verdadero. Dice la palabra de Dios, ha dejado de vivir una vida antigua que se relacionaba antes con el mundo. Ahora vive una vida para Dios, despojándose del viejo hombre y vistiéndose con el nuevo hombre. Una vida nueva también es aquel que oye la palabra de Dios y la hace. Una vida nueva, dice la palabra de Dios, también es aquel que adora a Dios. Mira, hermano, hay cristianos que verdaderamente batallan con esa duda ¿de veras tendremos la verdad? Pues ya vimos en la palabra de Dios que tenemos la palabra verdadera, creemos en el Dios verdadero, en el Cristo verdadero, en el Espíritu verdadero y en la iglesia verdadera. Pero demanda de nosotros también ser verdaderos. Yo te pregunto, hermano, ¿eres un verdadero hijo de Dios? Un día dice la palabra de Dios que el Señor dirá, apartaos de mí, yo nunca te conocí. ¿Cuántos de aquí conocen a Jesús? Al Señor Jesús. Qué bueno. Pero yo te pregunto, ¿Él te conoce a ti? Dice la palabra de Dios, yo un día voy a decir, apartaos de mí, malditos, nunca te conocí. ¿Y cuál era la respuesta de estos hombres? Oye, pero espérate, si en tu nombre echamos fuera, exorcizaban. ¿Cuántos de aquí han exorcizado? Mira, cuscús, hermano. Ellos exorcizaban en el nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo no te conocí. Oye, ¿cuál era otra razón que daban ellos? En tu nombre hicimos. ¿Cuántos de aquí han hecho milagritos? Aunque sea uno chiquito, hermano. ¿No? Esos hacían milagros. ¿Y qué dice el Señor? Yo ni supe de ti. 3 razones que ellos daban. Y Cristo dijo, nunca te conocí. Oh, Señor, pero si yo iba a la iglesia bíblica, a la iglesia cristiana bautista. Ahí está. Yo me sentaba ahí, ¿cómo se llama, hermano? Yo era el Antonio que me sentaba ahí, hermano. Señor. No, hombre, aquellos hacían milagros, hermano. Aquellos hacían exorcismos. Y Dios dice, yo no te conocí. ¿Tú conoces al Señor Jesús? Qué bueno.
Él te conoce a ti. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué bueno que conoces a Jesús, qué bueno que conoces a Dios, qué bueno que conoces de su palabra. Pero mejor pregúntate, ¿Él te conoce a ti? Él te conoce a ti. Tenemos la palabra verdadera, tenemos al Dios verdadero, tenemos al Cristo verdadero, tenemos al Espíritu verdadero, tenemos la iglesia verdadera, pero se nos demanda ser hijos verdaderos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a